parte de Lynn, respeto por las personas, respeto por su tiempo. Muchas gracias, chicos. Y pues bueno, vamos a arrancar con el tema del día de hoy, que es el tema del TAC Plan. No quiero que se vea como una clase, me gusta que me interrumpan, dudas que tengan, comentarios, experiencias, anécdotas, cosas que tampoco hayan salido muy bien, no pasa nada. La realidad es que todos estamos aquí aprendiendo y tampoco les voy a venir a decir que esto me solucionó todos los proyectos y que gracias a esto los proyectos fueron un éxito, porque la realidad es que no, siempre pueden fallar y ya lo estamos viendo. Otra vez, no entraré en detalles, pero bueno. Vamos a empezar prácticamente primero con la pregunta de aquí, ¿quién ha trabajado con un TAC plan? Ustedes también, chicos, levanten la mano. Estoy trabajando con uno. No, Estamos chocolate. Oye, les estoy diciendo que estoy conectando con ustedes. Bueno, la realidad es que es una herramienta que no todo el mundo lo maneja. Es una herramienta que en general es muy nueva. Por eso me gusta empezar con esta parte. O sea, desde una parte muy, muy sencilla, desde lo más simple. Porque era lo que les comentaba. Sí existen personas, Janos es uno de ellos, es experto en la materia, tiene todo un sistema. Estamos hablando ya de que se mete en temas matemáticos, mis respetos, pero yo se los voy a hablar desde una perspectiva de lo más simple. O sea, cómo podemos arrancar y a partir de eso empezar ahora sí a aplicarlo o empezarnos a meter a temas que son un poquito más complejos. Pero esto es prácticamente lo que es la esencia. ¿Sale? Entonces, primero, desde su experiencia, ¿por qué en nuestros proyectos muchas veces tenemos tiempos muertos, maquinarias paradas, tenemos equipo que está esperando trabajo, trabajo esperando que el equipo se desocupe? Una ¿Qué mala nos ha pasado? planeación. Siempre le echan la culpa al planeador. No, y falta liberación de áreas, ¿no? De planes. El planner es el... No, también puede ser el cliente. Sí. No digo que en todos los casos pase, Sí. pero puede suceder. No les ha sucedido, prácticamente, ¿qué es lo que pasa? El flujo se frena. Entonces, recordemos que parte de los fundamentos del Lean es justamente el tema del flujo, conseguir cuál es la cadena de valor y a partir de eso, identificar cuál es el flujo y mantenerlo. Entonces, esta es una herramienta que nos sirve justamente para eso. Bueno, dentro de los problemas que tenemos muchas veces es el tema de la variabilidad, que es cuando unas actividades duran mucho, otras actividades duran poco, no tenemos una constancia, por lo tanto no sabemos cuándo empiezan, cuándo terminan, cómo se van a entrelazar. Muchas veces ese es el problema raíz de que tengamos este tipo de frenos. Es como cuando uno está empezando a manejar el estándar, que vas como que entre acelerando, frenando, y todo esto nos va causando problemas. El tema de las esperas en los oficios, sobrecarga con algunos equipos y pues los avances desiguales. Oye, ahí me gustaría aportar algo, por Sí, dime. ejemplo, a ver, pues, ¿por qué nuestras obras hay tiempos muertos? Incluso antes de que empiecen esos puntos muertos, esos tiempos muertos, no hay liberados, por ejemplo, los permisos. La normatividad y la legislación está cubierta. ¿De qué Exacto. área? Pues del área que corresponde antes de llegar a la construcción o a la ejecución de la obra, ¿no? Es decir, legal y todo eso. Entonces ahí yo creo que sería así como que Sí, claro, o uno de sea, los puntos eso bastante complejos, ¿no? ¿Por qué será eso? Bueno, eso no depende muchas veces de la empresa, ¿o sí? muchas veces tiene que ver justamente dentro de lo que se habla del Lean, es el just in time, que es hacer las cosas cuando realmente están listas para hacerse y se Ok. tengan que hacer. O ¿Qué sea, es que lo, habría que esperar. qué es lo que nos pasa muchas veces? Y nos pasa mucho con el cliente, es de que es que tú arranca y tú estás advirtiendo, oye, pero no tienes los permisos, oye, no tienes esto. Y el cliente, ¿qué es lo que te dice? Arranca. ¿Qué es lo que pasa? Te empiezas a movilizar, empieza a contar el tiempo en el que estás ahí y pues se empieza a juntar, se empieza a acumular el tiempo muerto. Entonces, Ok. ¿cuál es el problema ahí? El tema de sí, tema de la planeación, porque justamente no estamos viendo un plan global. De hecho, en la última sesión, en algún momento, creo que también lo comentó la arquitecta Patricia, en el que hablaba justamente de esta planeación, no solamente en lo que es la ejecución, sino planear todo el proyecto. Y muchas veces es lo que nos falla. Y yo voy a admitir, a mí muchas veces me ha fallado. Yo me enfoco en lo que es la parte de la ejecución, pero ya en lo que tiene que ver antes, sinceramente, muchas veces se nos va. Entonces, cuando planeas justamente todo esto desde un proyecto global
desde el tema de las licencias, desde el tema del diseño, desde todo lo que es la parte de gestión previa o la parte de preconstrucción, es como puedes evitar este tipo de... Pues el de diseño va normas. avanzando también con un programa para la construcción y se atoran autorizaciones. Ahí también estamos con un tope que nos va a generar más adelante. Es correcto. De hecho, ahorita vamos a hablar de un tema, de una obra que nos tocó estar, que fue prácticamente el tema de, es que tú hazlo, tienes área para trabajar, sigue trabajando, ya entra, porque ellos lo que quieren es ver a gente ahí trabajando. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Llega un punto en el que tú ya te quedaste sin área de trabajo, ya hiciste un desorden porque no seguiste un corte, ya no puedes trabajar más y tienes toda el área abierta. Se vienen tiempos de lluvia, te empiezas a tener afectaciones y pues a fin de cuentas como constructores, yo les estoy hablando desde la cancha del constructor, pues ¿quién termina teniendo la responsabilidad? El constructor. Entonces, de ahí viene justamente un poquito el tema que vamos a ver sobre el tema de identificar cuándo realmente se tiene que entrar a trabajar. De hecho, vamos a ver un ejemplo muy práctico que nos pasó en otro proyecto, en donde identificamos, por ejemplo, que las zapatas ya se podían hacer, ya podían iniciar excavación, que era lo que quería el cliente. Es que tú ya entra y dice, oye, pero el acero ni siquiera me va a llegar todavía, va a tardar 3 semanas. ¿Para qué yo hago ahorita excavaciones? Si voy a tener afectaciones, voy a tener retrabajos y aparte de eso, sufro el riesgo de que se me inunden porque estaban por entrar tiempos de lluvia. Entonces, es otra vez, hacer las cosas cuando realmente se necesiten. Entonces, parte de esta herramienta visual es lo que te ayuda a identificar cuándo realmente tienes que entrar a trabajar, cuándo realmente tienes que empezar esa actividad. De nada te sirve traerte al contratista antes, de nada te sirve traer material antes, si el área no está lista para recibirlo, ¿sí? Entonces, de hecho, no sé si se acuerdan, creo que ya vieron el tema de los desperdicios. Uno de los desperdicios es justamente tener el inventario. Entonces, ¿para qué tienes ahí el material si todavía no lo vas a necesitar? Estás creándote tú mismo un desperdicio. Y no se digan los proyectos donde tienes el área limitada. Prácticamente te metes un tiro en el pie. Entonces, bueno, vamos a pasar. Ahora sí, ¿qué es un TAC? Porque aquí vamos a entrar un poquito en debate, porque muchos comentan que la palabra TAC, bueno, viene del alemán, pero muchos lo comentan como la parte del ritmo. Hay otros que lo comentan que es la parte del compás. Yo me voy más por la parte del compás. ¿Por qué? Porque la obra no siempre lleva el mismo ritmo, pero sí tiene o sea, en lo que son las canciones, el tema del compás, saber cuándo realmente tiene que entrar cada quien. No quiere decir que todo el tiempo toquen lo mismo y a la misma velocidad, sino que cada quien entra cuando tiene que entrar para crear toda la melodía. Entonces, para mí es más la parte de compás. Y nos vamos a enfocar ahorita en algo que es metodología de estructura de trabajo, que es muchas veces, aquí es donde me toca que la gente se tope con pared, porque ven el tag como que, no, es que tiene que ser algo repetitivo, es que todas las áreas tienen que ser iguales, y pues si no, no funciona. No, aquí es justamente de lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, bueno, el tag prácticamente lo que hace es definir los tiempos y la secuencia de trabajo. Prácticamente es agarrar todo lo que es tu proyecto y verlo de una manera visual y entender cómo vamos a irlo trabajando, entender cómo es justamente nuestro tren de trabajo. Entonces, bueno, la planeación. ¿Cómo es una planeación tradicional? Y aquí se los pregunto a todos. Ustedes ya llevan muchos, ya han estado construyendo. Para ustedes, si yo les digo planeación, para ustedes, ¿qué es? ¿Cómo lo ven? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? El GAN es el primero. Rendimientos. Rendimientos. Con las actividades. Exacto. Prácticamente siempre que nosotros hablamos de un sistema tradicional de planeación, vemos esto, que es prácticamente un Gantt. En cómo lo hacemos, tenemos las actividades, les ponemos un tiempo y cómo se correlacionan entre ellos. Sí podemos meter más información, yo estoy totalmente de acuerdo, pero pues lo empiezas a hacer un poquito más saturado y si a veces con esto a la gente se le complica entenderlo, a eso agrégale cuando le empiezas a meter el tema de recursos, lo empiezas a meter cómo van a, el tema de restricciones aquí, que es un poquito complicado que lo entiendan. No digo que sea imposible, ni estoy hablando del tema de las capacidades de las personas, sino que cada quien tiene su área en la que se especializa. Exacto, o sea. Cada quien como quiera, porque para mí la parte de cumplimiento regular es muy importante, con muchos pasos. Exacto. Son ingenieros de proceso. O sea, son criterios, son perspectivas. Exacto.
Entonces, ¿qué es lo que se termina convirtiendo el GAN? Es prácticamente un montón de líneas, porque me ha tocado trabajar con proyectos donde son 5,000 líneas en un GAN. Dime quién se sienta a ver 5,000 líneas. Nadie. Y muchas veces no lo entienden. ¿Y qué es lo que termina pasando? No, es que tú dime cuándo tengo que entrar. O sea, ni siquiera se acercan de verdad a entenderlo, porque de verdad, y lo entiendo, es muy pesado. O sea, ellos ya tienen, o la parte de supervisión ya tiene suficiente chamba como para que todavía vengan y tengan que meterse a detalle para entender cómo va a funcionar el proyecto. Sobre la programación tradicional. No lo entienden. El cliente no lo entiende. Si no lo entiende, no le puede dar un seguimiento. Exacto. Pues también creo que esa parte es muy importante, ¿no? El poder hacer un match, eventualmente, que es una herramienta útil para todos. Es correcto, porque ahí dicen un punto. Justamente es la parte de que como ellos no lo entienden, y es normal, o sea, estamos hablando que nuestro cliente, por ejemplo, en nuestro caso, muchas veces es el project manager de una planta de producción. Él no, ni le interesa, ni muchas veces, pues no es su área, no tiene por qué entenderlo. En teoría, es por eso nos están contratando a nosotros. Entonces, nosotros tenemos que buscar la manera de comunicar con ellos qué es lo que vamos a hacer. Entonces, bueno. ¿Cómo es este sistema tradicional? Haciéndolo de una manera muy, muy simple. Tenemos nuestras actividades o nuestras disciplinas, les ponemos una duración y pues prácticamente lo único que hacemos es enlazar cómo esas actividades se van relacionando entre ellas, que muchas veces es el comienzo, más 20 días, comienzo, más 10 días. ¿Por qué? Porque yo digo que me voy a tardar 20 días para que entre el siguiente contratista. Exacto. Y aparte no analizamos cuando realmente puede entrar el contratista. Porque una cosa es que yo diga, ay, después de 20 días entra la estructura. Sí, pero realmente va a haber área para que el de la estructura pueda trabajar. O sea, va a venir y ¿cuánto va a tener? ¿3, 4, 5 zapatas? ¿Va a tener la resistencia suficiente? O sea, aquí es en donde justamente es analizar cuándo realmente tiene que entrar el contratista. Bueno, yo lo estoy hablando desde la parte de construcción general, ok, entonces, ¿qué es lo que propone el TAC? Prácticamente es agarrar toda tu área y empezar a hacer pequeñas subáreas. Estas subáreas lo que nos ayudan es, una, analizar de manera más detallada los trabajos que se tienen que hacer, ¿sale? Entonces, como ya tenemos las áreas, ya en lugar de verlo por actividad, lo que vamos a hacer es verlos por áreas. Entonces, ahora lo que tenemos es cada colorcito, que es una disciplina, sabemos cuánto tiempo nos va a llevar por área. Y ahora sí sabemos cuándo el área realmente está lista para recibir al siguiente contratista. Y aquí es una parte muy importante. No necesariamente porque yo terminé el área A, tiene que entrar el siguiente contratista. ¿Por qué? El tema del flujo. Los que trabajamos como constructoras generales, sabemos que yo no le puedo pedir al contratista que venga, me instale una columna y sabes que esta semana ya no vas a tener trabajo, regrésate en otras 2 semanas y me instala las otras 2. No, ellos necesitan tener un flujo constante. Entonces, de esta manera tú te das cuenta, una, que el contratista tenga un flujo constante, que no tenga tiempos muertos y que las áreas, cuando él alcance a llegar a la última, de verdad el área esté lista para recibirlo, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Nos ayuda a que prácticamente tengamos una reducción de tiempo. Y ojo, no siempre solamente es reducción. En ocasiones es ampliación y tiene que ver con que no se hizo un análisis correcto. Porque muchas veces ponemos tiempo y ya cuando lo estamos ejecutando y que hacemos este ejercicio nos damos cuenta que, oye, es que no te vas a llevar 8 meses, van a ser 10. ¿Por qué no? Pero es que sí se puede. No, ¿por qué? Porque aquí te vas a traslapar, porque aquí va a caer en tiempos de lluvia, porque aquí va a caer, o sea, todas las interferencias que puedas tener, no vamos a alcanzar a salir, pero tú ya lo estás visualizando desde tiempo antes. Entonces, bueno, ¿qué es lo que estamos o qué es lo que tenemos que responder al momento de que hacemos un tag? ¿Qué te tiene que responder este archivito? Este archivito te tiene que decir qué vas a hacer, cuándo lo vas a hacer. Okay. Aquí podemos ver por color quién lo va a ejecutar, porque cada color es un contratista. Entonces tú con tú ya sabes quién lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, porque ya tienes aquí la semana, tienes qué es lo que va a estar haciendo, en dónde lo va a estar haciendo, en el área A, área B, área C, va a ser nuestro flujo de trabajo, en qué dirección vamos a trabajar, si va a ser primero de sur a norte, de norte a sur, la secuencia de trabajo que vamos a tener o nuestro tren de trabajo, quién va a entrar primero, quién va a entrar después, cuál va a ser ese orden, la interrelación entre disciplinas, quién le tiene que entregar a quién, y importantísimo, el tema de los buffers.
¿sí? Que siempre los tenemos que dejar. Ya sabemos, en la parte de programación es imposible que hagas todo de manera corrida, siempre va a suceder algo, los tenemos que considerar sí o sí. Pero de esta manera tú los haces más visibles, sabes en dónde tienes un buffer y en dónde sí o sí tienes que cumplir con el programa, porque tenemos una actividad detrás de otra para poderla cumplir. ¿Sale? Entonces, ahora sí, ¿cómo lo hacemos? El paso a paso. Primero, tenemos que definir qué es lo que vamos a hacer, cuáles son nuestros alcances, cuáles son las actividades, qué es lo que nos están asignando, qué es lo que vamos a construir y también cuáles son nuestros objetivos, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente quiere el cliente? Si quiere una nave cerrada, si quiere nada más en la parte de exteriores, o sea, ¿qué es lo que para él es lo importante? Y es parte de los fundamentos justamente de Lean. Y ahora sí que lo tenemos, vamos a empezar a subdividir las áreas. Esto lo que se busca normalmente es que todas las áreas tengan la misma área, misma carga de trabajo. Ahorita más adelante vamos a hablar sobre esto. Pero bueno, lo ideal es que todas las áreas tengan metros cuadrados similares, necesidades similares, para que se pueda ver bonito, así como siempre vemos el TAC todo súper acomodadito. Después definimos cómo es el tren lógico de trabajo. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo vamos a ir construyendo? Ah, pues voy a hacer cimentación, estructura, laminación, que puede trabajar de la mano con un muro de blog. O sea, ¿cómo vamos a ir trabajando? ¿Quién entra primero? ¿Quién entra después? Me dicen si voy muy rápido. Después vemos lo que son las definiciones de las actividades y la duración. O sea, ok, yo ya tengo que hacer la cimentación, pero ¿qué actividades involucra hacer la cimentación? Ah, pues tengo que hacer el trazo, tengo que excavar, tengo que hacer afine, tengo que hacer compactación. Ok, ¿cuánto tiempo me va a llevar? Ah, pues tanto tiempo me lleva esto. ¿Cuánto recurso? Ah, pues necesito un topógrafo, necesito a un chico que le esté ayudando para el trazo. Ah, para excavación, voy a necesitar equipo, empiezas a ver qué es lo que tú requieres para hacer todas esas actividades. Y después de esto, ya que tenemos las actividades definidas, empezamos a armar nuestros paquetes de trabajo. Porque aunque yo tengo que toda la cimentación la tengo que hacer y es como si fuera un paquete global que nos sirve mucho cuando hacemos un TAC de una manera macro, ya tenemos que empezar a desglosarlo un poquito más. Aquí es donde empezamos a dividir nuestros paquetes de trabajo, que son englobar esas actividades que vamos a estar haciendo semana con semana, ¿sale? Aquí es muy importante porque, por ejemplo, ya en niveles más avanzados de TAC, incluso estos se pueden enlazar al tema del costo. Entonces tú ya sabes, este paquete, ¿cuánto te va a costar? ¿Cuál es la ventaja entre trabajar paquetes de trabajo a trabajar solamente actividades? Y ya me ha tocado platicarlo y debatirlo en algunas situaciones, porque ya me ha tocado proyectos en donde el proyecto se ve que va súper bien. O sea, tenías un 70 programado y vas en el 71. Y dices, oye, el proyecto va súper bien, el proyecto va súper bien. Y ya me pasó en uno, en el que una vez que nos pusimos a analizar, resulta que ninguno de los niveles de departamentos estaba al 100% en la parte eléctrica. Les faltaba un detalle, que era justamente un contacto en uno de los baños, que era un muro que era encofrado. Después cambió el proyecto, resulta que necesitaban colocar ahí un contacto, entonces era ranurar, meter toda la canalización y poner ese contacto. ¿Qué es lo que pasó? Pues el contratista empezó como de, no, pero es que esto te lo hago al final, esto te lo hago al final. Entonces él te iba cobrando avance y te iba cobrando avance, porque en realidad eso era muy poquito, eran detalles. ¿Qué fue lo que pasó? El contratista terminó, jamás se regresó a hacer ese detalle. Entonces, ¿cuál es la ventaja de pagar por paquete? Es de que así tengas el 90%, si no tienes ese 10 o ese 1%, yo no te lo pago. ¿Por qué? Porque yo necesito un trabajo terminado. Y en algún momento, de hecho Rodrigo lo comentó, yo puedo tener todas las zapatas. Si yo no tengo una zapata, yo no puedo montar la estructura. Entonces, yo puedo tener un avance del 90%, pero ese 10% no sabes realmente cómo te está impactando. Esa es la ventaja del TAC, que es evidente cuáles son los paquetes que no tienes terminados, cuáles son los paquetes que no tienes cerrados. Entonces, cuando lo haces con la manera del TAC, ahí te das cuenta cuál es tu avance real, porque el proyecto muchas veces nos engaña, nos da, o sea, te prorratea con el resto porque todas esas actividades las adelanté. Pues sí, qué bueno, pero las que tenías que hacer no las hiciste. Entonces, a fin de cuentas, eso te va a estar atrasando. Y llega un punto en el que ya el proyecto ya no lo soporta y es cuando empiezan a venirse todos los retrasos. Entonces, bueno, ya que tenemos estos paquetes de trabajo definidos, empezamos a hacer la renivelación de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que hay paquetes que pueden durar 2, 3 semanas, hay paquetes que pues van a durar una semana. Lo ideal es que todos tengan este mismo ritmo de trabajo. A veces podemos hacer ajustes con el recurso,
Decir, bueno, meto un poco más de gente. Por ejemplo, si el eléctrico es un poquito más rápido, incluso me ha tocado proyectos en donde les pedimos que bajen un poco el rendimiento y no necesitas tanta gente. ¿Por qué? Porque vas a avanzar demasiado rápido y va a llegar un momento en el que te vas a parar. O sea, ya ni siquiera vas a tener área para trabajar y me vas a querer cobrar a mí los tiempos muertos. Y yo, por más que meta recursos en las otras disciplinas, sí o sí tienen que cumplir un periodo de tiempo. Un ejemplo, la obra civil. La obra civil, por más que yo meta a toda la gente, sí o sí llevan un tiempo de fraguado lo que es el concreto. Entonces, yo hay actividades que no puedo adelantar, pero a ti sí te puedo controlar y decir, ok, no me traigas tanto recurso, necesito que lleves este ritmo de trabajo. ¿Para qué? Para que tú puedas tener un flujo constante y que también a mí no me andes dejando trabajos a medias que después me pueden crear a mí un sobrecosto o un costo por tener algo que se me puede dañar. ¿Vale? Y pues bueno, ahora sí, como ya tenemos definido todo eso, vamos a empezar a definir lo que son los trenes de trabajo. Ya tenemos definidos cuáles son nuestros paquetes, las actividades que involucra cada uno y cómo estos se van entrelazando, ¿sale? Aquí lo que son prácticamente cada paquetito, ay, perdón, cada paquetito ya sabemos que es, por ejemplo, la excavación. ¿Qué incluye ese paquete? Ah, pues el trazo, la excavación, el afine, la compactación y, por ejemplo, la plantilla. Mi siguiente paquete es el colado. ¿Qué te incluye? Ah, pues la cimbra, el acero, el colado como tal. Entonces, cómo estas se van entrelazando entre ellas para poder crear justamente estos vagoncitos. Estos vagones son cómo se va a ir trabajando semana a semana en esa área. Y todos estos vagoncitos nos crean justamente lo que es el tren de trabajo, que es esa área en qué orden lo vamos a ir trabajando. ¿Vale? Y bueno, ya por último es trasladar todo esto. Yo el programa en que lo hago, la verdad, es en Excel. Hay muchos programas que ahorita ya están empezándose a hacer. La verdad es que ahorita todavía están en pañales. Hay unos que apenas están empezando, en donde ya te ayudan o es un software especializado para hacer un TAC, pero apenas están empezando a nacer, están desarrollándose. Muchos apenas están llegando a México. Yo a la fecha, todo lo hago en un Excel. En el Excel es la forma más sencilla que he encontrado de prácticamente tenerlo de una manera visual y que sea entendible. Por ejemplo, en este es de un proyecto en el que estuvimos justamente en Celaya y cada color es justamente un contratista. Entonces, por ejemplo, aunque aquí se puede ver que yo tengo un buffer que dices, ay, es que aquí tienes una oportunidad y aquí puedes empezar. No, porque yo necesito que esta actividad sí o sí termine para poderlos meter. ¿Por qué? Porque esta actividad se va un poquito más rápido y no lo puedo enlazar o no lo puedo traslapar con este otro contratista. Entonces, tú ya sabes exactamente cuándo, dónde y por qué tienen que entrar en ese orden y empiezas a transmitirlo al equipo. Es más fácil que ellos entiendan todo el macroproyecto que tenía de un proyecto, creo que eran como 600 líneas en este caso, y darles un extracto. A ver, es esto. Además de que de manera clara ellos sabían semana a semana qué es lo que tenían que hacer, ¿sí? Cuáles son los paquetes que tenían que cumplir, quién los tenía que hacer, cuándo los tenía que hacer, y para ellos era más fácil alcanzar a visualizar, decir, ah, ok, o yo estoy hoy en esta línea, tal semana entra fulanito, ¿sabes qué? Voy armando su contrato, ¿sabes qué? Déjale, voy pidiendo que me mande las cosas de seguridad. Necesito que me envíen esto, necesito que me traigan esto. Es un poquito más visible. Y bueno, ¿qué beneficios tenemos con el TAC? Prácticamente lo primero es mantener el flujo, porque de una manera visible tú ya sabes cuándo pueden entrar y cuándo tienen que entrar principalmente. Promueve el tema de la flexibilidad, porque al serlo muy visual y al no ser tan rígido con temas de fórmulas y todo, es más fácil estarlo modificando y estarnos adaptando al proyecto conforme se vaya necesitando. Promueve el trabajo en equipo, porque otra vez hablamos de que este lenguaje es más fácil que todo el mundo lo entienda, es más fácil que la gente sepa qué es lo que va a pasar. Cuando la gente lo entiende, es más fácil que la gente se involucre y quiera ser parte de él. Reduce la variabilidad. En forma más, es una información más simple, más visual. ¿Se acuerdan que de hecho en una sesión hablamos justo sobre el tema de la gestión visual, que fue creo que hace como 2 meses? Que hablamos justamente sobre esto. ¿Por qué la importancia de la gestión visual? Es porque necesitamos todos hablar el mismo idioma. El tema de los tiempos en realidad son más realistas. ¿Por qué? Porque ya tenemos la participación. Ya el proyecto no se hace o el programa no se hace desde solamente
la parte de programación, sino que se hace en conjunto. Entonces, ellos son los que llevan toda la experiencia, ellos saben cómo se va a ejecutar. O sea, yo, por más que le sepa mover al proyecto, yo no tengo toda su experiencia, ellos llevan años ejecutando. Ellos son los que saben, ellos alcanzan a identificar. Y como ellos ya lo entienden, es más fácil que ellos te identifiquen una restricción, porque es de, oye, no, pero ¿sabes qué? Se nos va a cruzar con tal. ¿Por qué? Porque ellos traen toda la experiencia. Entonces, es esta parte que nos ayuda a saber cuándo realmente nos va a llevar de tiempo. Promueve la mejora continua, se vuelve más transparente porque más que nada, al momento de que todo el mundo tiene la información, es más fácil que la gente entienda. Por ejemplo, el tema de los buffers. Incluso hasta ellos pueden tener un poco más de tranquilidad, saber que, por ejemplo, después de ellos no va a entrar inmediatamente la siguiente, contratista o especialidad. E incluso ellos pueden saber en dónde sí aprietan al contratista y en dónde no, en dónde sí pueden tomarse un poquito más de tiempo y si hay una desviación que no nos impacta tanto como tal vez con otras. Y esto define mucho o ayuda mucho a darle prioridad a ciertas actividades. Y por último, es una maravilla para trabajarlo con Last Planner. O sea, el TAC, la forma de trabajarlo es con el Last Planner. ¿Por qué? Porque sí o sí lo tenemos que trabajar en equipo. Y como el TAC ya lo tienes, es más fácil definir cuáles son tus metas semanales. Entonces ya con esto es mucho más fácil llevarlo a un tablero de planeación, porque tú ya tienes prácticamente tu planeación de todo el proyecto. Ya lo único que haces es definirlo semana a semana. ¿Hay otra lámina de beneficios o solo es esa? Nada más. Perdón. Digo, son muchos, qué bueno. Y hablando en términos económicos o de productividad, Tiene que ver el tema de reducción de tiempos muertos. porcentaje tendremos. Mira, Estadística. los estudios te dicen que dentro de la parte de la construcción, un 40% se van desperdicios. Hay quienes juran que no. De hecho, en una reunión que tuvimos, dicen, no, no es cierto. No, no fue un 40%. ¿Cuál es la realidad? Que en la obra ni siquiera sabemos medir el desperdicio. O sea, ¿por qué en lo que es la parte de producción o en la de manufactura? Si te dicen, ay, tengo tanto por ciento de desperdicio, porque tienen sus métricas, ellos tienen cómo medirlo. La realidad es que en la parte de construcción es muy difícil medirlo. Pero, Yo tengo una pregunta. Para el tema de gestión de los dos, ujú, todas las obras, yo no conozco una obra que no haya pasado ahí. Siempre hay inconvenientes. siempre. Pero tengo O se cancele. que me digan que no, porque para llevarla al límite. Pero el tema aquí es, cuando te pasa ese inconveniente con este plan, puedes identificar qué originó eso. Porque justamente cuando tienes un inconveniente o algo que no sucedió como debería, es porque normalmente un paquete no se cumplió. Entonces, cuando lo tienes de una manera visual y vas cerrando o palomeando paquete por paquete, tú identificas así cuál fue el paquete que no se cerró y cómo eso te desencadenó todas las actividades que venían después de eso. Entonces, visualmente es más fácil que tú identifiques qué fue. Porque ahora, el tag, de hecho, me voy a regresar un poquito a la otra lámina. En el TAC no solamente ponemos las actividades como tal, ponemos los hitos, suministros, ponemos todo lo que se requiere. Entonces, todo eso lo tienes que ir palomeando. Si hay una restricción, porque ahorita más adelante igual les pongo unos ejemplos de unos tags que tenemos, que de hecho el equipo nos ha estado ayudando a trabajar. O sea, todos los que ven aquí son parte de mi equipo, todos ya han trabajado con el tag, ellos han estado participando y ellos prácticamente empiezan a poner cuáles son las restricciones que tienes. Entonces, si tú ya tienes un circulito rojo en una actividad y esa actividad no se cumplió, es fácil identificar, ok, cuál fue la restricción que me estuvo deteniendo, ¿sale? Y esto va, como va enlazado con el tema de las planner, entendemos o llevamos el registro de las razones de no cumplimiento, la causa raíz, ok. Entonces, si ya llevas varias semanas viendo que tu problema es por ejemplo, el tema de los... Ay, ya, Creo, adelante. más que encontrar la causa raíz, yo creo que te ayuda a la detección temprana. Exacto. No más que ir a la causa raíz o ayudar a la detección temprana para ayudar a no arrastrar problemas que no podrías haber estado viendo. Y en conjunto con eso, Eli, con las situaciones de no cumplimiento, te llevan también a tomar decisiones sobre la marcha y poder subsanar un poquito, creo, afectaciones que ya puedes tener por temas de flujo, por temas de mano de obra, por temas... O incluso eso, ¿no? Ajá. Identificas como el punto débil de cada contratista. Si es muy constante que su mano de obra esté fallando o que la maquinaria, no sé, dice, ¿sabes qué? Él no me sirve para esto, empiezo a inyectarle recursos por otro lado.
ya sea directo o con otro contratista. No, y adicional a eso, como ya también tienes un antecedente, en nuestro caso, la empresa subcontrata obviamente al mismo contratista en más de una obra. Entonces, también esa es una ventaja, o sea, tú ya estás comunicando qué es lo que está fallando en este proyecto. Ahora, no siempre, o sea, la realidad es que todo puede cambiar. Ahí está la anécdota de Say United. Perdón, no tengo que decir nombres, pero un eléctrico. Perdón, borrad esa parte. Perdón. Discúlpenme. Entonces vamos a regresar. Tenemos a un eléctrico que en su momento tuvo una falla, no sé exactamente qué es lo que le haya pasado, no cumplió, incluso le retiraron al cáncer. ¿Qué fue lo que pasó? Entró en otro proyecto, o sea, se le da esta otra oportunidad, respondió súper bien, no fue problema el tema de la gente. O sea, entendemos qué es lo que puede pasar y ahí es donde entra justamente el tema de la causa raíz, saber qué es lo que realmente falló con él. O sea, porque no pudo haber sido tal vez solamente él, tal vez fue un tema de la supervisión, tal vez fue un tema del cliente. O sea, pudieron haber sido varias cosas. Como Pero, detección y prevención, digamos. exacto. Sin tanto como corrección, ¿no? Ya, Sí. sin llegar ahí. Por eso o sea, yo sí les quiero ser muy sincera, o sea, no es de que les diga, ay, con esto ya jamás vas a tener un problema, o todas las restricciones las vas a detectar 2 meses antes, no, pero sí te ayuda mucho a empezar a detectar ciertas restricciones y te ayuda a estar reduciendo un poco el riesgo. Entonces, por eso les digo, yo no les vengo a hablar de que en todos los proyectos me ha ido súper bien, todos los hemos sacado a tiempo y han sido todo un éxito, no, pero sí nos ha ayudado mucho a detectar justamente todo ese tema. Exacto. Todas las áreas de especialidad. Podemos Homologar Es los correcto. criterios. Otra cosa, fíjate, Patricia, Oh, pues, nos van a correr. mantener un grupo de trabajo, promover la flexibilidad, promover el trabajo en equipo, da Gracias. datos bien interesantes, que es la reducción de estrés, ¿no? También. Felicidad organizacional. Si me metí en ese tema y creo que esto, imagínate, o sea, si en el tema de a lo mejor de porcentaje de reducción de los desperdicios no lo tienes muy exacto, muy calculado, sí puedes identificar el tema de la reducción del estrés, ¿no? Es correcto. Y sí puedes atacar varias áreas. Oye, imagínate todo lo que te está resolviendo, esos tiempos más realistas, esta promoción de la transparencia en donde no tienes auditoría tras de ti, donde, o sea, eso la verdad es algo excepcional porque no lo haces, Sí nos hacen auditoría. pero digamos que justo dices aquí, pues, promueves la transparencia, ¿no? Y No, eso te da sí. una seguridad y una tranquilidad en toda tu organización. Pero la auditoría la hace con base al data, ¿no? Se puede hacer. Más con nuestro sistema de gestión por parte de la empresa. Ok. Sí. No, pero es muy cierto lo que dices, porque, por ejemplo, en las obras en las que estamos, por ejemplo, nosotros no llevamos 2 proyectos o 2 programas. O sea, con nosotros es uno solo, y es el TAC, y está a la vista de todos. Y es algo que les decimos a los contratistas, a ver, yo no te tengo una fecha a ti y otra fecha al cliente. O sea, lo que yo te comunico a ti, lo que tú me comuniques a mí, yo es lo que voy a estar comunicando. Y es a veces un problema porque ellos están acostumbrados a que tú les des un programa acelerado, que ellos dicen, ay, es que yo aparte tengo 2 semanas porque sé que tú, o sea, no, es esto, y incluso en las reuniones que tenemos o en los proyectos, invitamos a que el cliente se involucre y que el cliente de verdad se dé cuenta que nosotros no estamos ocultando la información o manipulando, exacto. O sea, no buscamos manipular. Por ejemplo, te puedo decir un antes y un después. El antes, y lo voy a mencionar aquí, de conocer a Eli, de conocer a Eli, la verdad es que fue muy desastroso para mí, pero bueno, Víctor. estuvo en un proyecto conmigo también, Eh, y es muy complicado la comunicación con el cliente, con la supervisión, que maneja las cosas en su conveniencia también, y y encima de los problemas que tienes de obra, tienes que lidiar con toda esta parte de la comunicación con el cliente, ajá. Y el después, la verdad es que me da muchísimo, porque como bien dices, sí hay cosas que tal tradicionalmente es decir, entonces no lo voy a comentar para no tener problemas, ¿no? Sí. Entonces, te das cuenta que tú decirlas, ponerlas sobre la mesa claras como son, te libera mucha presión, te libera
mucha carga. Y el cliente, sí hay molestias, y eso lo he aprendido también con el cliente, que toda comunicación que tiene un error negativo genera una molestia, pero al final del día también de la otra manera te pregunto, y es, hay soluciones también de diferentes cabezas. Entonces, creo que también esa parte, no te quedas solo, no te quedas como tú Claro. únicamente. Las culpas del terror es una responsabilidad compartida. Hay molestia, pero hay certeza. Sí, claro. Exacto. Soluciones. Vamos a Exacto. soluciones. Está pasando esto, ¿qué vamos a hacer? Tenemos opción A, B, C, D, la cual cuesta, no cuesta, O lleva más más tiempo. tiempo. Exacto. Lo que- Sí, Me es agradaría correcto. mucho que lo podrías integrar como no, en ese sentido, porque ahorita muchas empresas están eso, ¿no? Una estabilidad, Es un correcto. poquito más pegado a ese tema de la estabilidad emocional. Sí, justo en la empresa está Sí. arrancando Sí. todo el tema del bienestar con los trabajadores. Y hablando de eso, es como, en general te ayuda como a priorizar tareas, divides un todo en partes, ¿no? Y te enfocas en solucionar esas pequeñas partes, Sí. porque Justo el así es trabajo como siempre lo es como usamos. estrés y ya no sabes si ataques la de allá o la de acá o la de atrás. Entonces Y ni sabes por dónde te llega el sí, chingada. digo, al final pasa, pero Pero menos. hay lapsos más tranquilos, ¿no? Ay, perdón, Pati. Hola. Hola. Es que no puede urgir todo y en las obras todo urge. Entonces, si tú permites que te coma la urgencia de que absolutamente todo, porque claro, entran todos en este rush de que todo entre antes esté mejor y entre más gente mejor y entre más rápido mejor. Y muchas veces el TACT para lo que sirve es justo para ilustrar eso, para hacer entender no solo a tu equipo de trabajo, sino también a tu cliente y a todas las partes, que como se pueden enfocar en lo que realmente es urgente, en lo que realmente está presentando atraso, a pesar de que no esté en la ruta crítica, por ejemplo. Y es lo padre del TACT. Es correcto. O sea, Pati dio un punto muy importante, que es justamente, y nos toca mucho que se enfocan, es que solamente esto es de la ruta crítica, y empiezan a dejar actividades de lado, y después Correcto. se empiezan a ocasionar problemas. Eso es algo muy cierto, que prácticamente, o es una ventaja que tienes con el TAC, que justamente no te deja estar dejando estas actividades rezagadas para cuando tengas tiempo, o sea, porque tú ya tienes visualmente cuándo es cuando realmente lo tienes que hacer. Un ejemplo, exteriores. No es una actividad crítica, pero también es un hecho que si tú te atrasas en hacerlo, probablemente te impacte con tiempos de lluvia. Eso es un ejemplo. Entonces, aunque no esté dentro de las actividades críticas, sí es importante que las hagas porque después se te pueden traslapar o incluso tú te puedes estar cerrando paso. Entonces, esa es también otra de las ventajas que O se tenemos. vuelven críticas, algunas no también. Sí. Terminan convirtiéndose. Y también hablando del proyecto contra el TAC Plan, en cuestión de avances, nos pasó en un proyecto que avanzábamos, no sé, 5 o 6% semanal. Y al finalizar el proyecto ya no podíamos avanzar ni el 0.5% y siempre era como, pues no avanza, no avanza, no avanza. Y es porque no teníamos esta idea clara de en realidad si ya teníamos terminado algún paquete o no. Entonces eran solo detalles, detalles y pasamos en detalles 2 meses en detalles y no avanzábamos nada. ¿Y qué Nunca, dice dirección de eso? sí, nunca teníamos claro qué estaba pasando, ¿no? Que te enfocas en la actividad de sponsor, ¿no? Sí, Pues te da mucho avance y al final Exacto. cuando tienes los detalles, pues dices, pues, ¿qué onda? ¿Qué onda? Ahí comentas algo también muy importante, el tema de que muchas veces le dan prioridad a las actividades caras y de repente ya me ha tocado proyectos en donde se enfocan en el tema de la estructura y ellos ya lo que quieren es cobrar el tema del suministro y ahí tengo la estructura parada 2 meses, 3 meses porque ellos ya lo que querían era dar un avance y ahí tienes la estructura parada. ¿Por qué? Porque llegó antes, porque el área todavía no estaba lista para recibirlo, te empieza a causar problemas, se empieza a deteriorar la estructura, o sea. Y otra vez te empieza a invadir espacio y luego estás pagando para que la estructura te la están moviendo de un lado a otro, que también ya nos ha pasado. Que no se- Ya no sabes ni qué detalles de la explicación falta, porque Exacto. pierdes el sentido y te dices, no, es que tenemos que continuar con lo grande, con lo grande, con lo grande, pero las minúsculas cosas ya ni siquiera te acuerdas o dices, oye, ¿en qué momento pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿O por qué pasó? Es correcto. El offer, ¿de cuánto debe ser el fin? Depende mucho de las actividades. En este caso, sí es totalmente el proyecto, depende de las actividades. Por ejemplo, si es una actividad
que en realidad no te requiere mucho esfuerzo, no te requiere mucho riesgo, en realidad el buffer puede ser un día, 2 días. Pero hay actividades que, por ejemplo, estamos hablando de un tema de un suministro que dura semanas. No le vas a poner un buffer de 2 o 3 días. O sea, tú sabes que puede haber una variación incluso de hasta 2 semanas. No te estoy diciendo que la pongas tal cual, pero sí te tienes que prevenir para tener un plan de mitigación en caso de que ese suministro no llegue. Entonces puede ser un poquito ambiguo. Ahora, también yo te puedo decir un buffer de 2 semanas, pero tienes un proyecto que dura 3 meses. No ahí ya se te fue el tiempo. Entonces depende mucho del tamaño del proyecto, tipo de proyecto y actividades en las que necesites colocar este colchoncito. Si yo te dijera de manera general, ¿qué recomiendas de oferta? Así como una actividad promedio, pues, o sea, obviamente algunas van a tener más, otras menos, pero ¿qué dirías? ¿Cuánto sería algo razonable? Mira, yo de entrada, yo todos los sábados, yo los pongo de buffer, porque los sábados, no se avanza. Eso es como que esos pequeños, Sí. cuando haces una planeación al día. Si hablamos, ya cuando tenemos esta planeación de obras de unas 8 meses, 10 meses, normalmente para actividades críticas sí les dejo al menos 2 semanas. ¿Por qué? Porque algo se puede complicar, y más cuando tiene que ver con temas de paros de plantas, y que a veces ni el cliente los tiene claros. Ahí estoy un poquito más crítica. Oye, y ahí, por ejemplo, puedes tener en cuenta mal un café. Es correcto. Ahí te tienes que enfocar en tus metas semanales. O sea, si tú no tienes claro cuáles son tus metas semanales y si tú ya no estás cumpliendo con tu día a día, ya es un hecho que ni siquiera se va a cumplir al final del proyecto. Es correcto. O sea, la ventaja de esto es que tú ya tienes tu Look Ahead a 3, 4, tienes todo el proyecto Look Ahead. Lo que necesitas es desglosarlo un poquito más, pero desde la semana 1 tú ya te das cuenta si se va a cumplir o no. ¿Por qué? Yo creo que a todos nos ha pasado que de repente hacemos una planeación y decimos me voy a tardar tres días haciendo esto. Resulta que no te tardas 3 días, te tardaste 4. Y en la siguiente semana ya no fueron 4 días, ya fueron 5 días. Entonces, tú ya exacto. Y ahí es donde entra justamente el hacer el plan de acción y empiezas meter más recursos o empiezas a ajustar de manera en que no te vaya a impactar con el siguiente contratista, ¿Cómo le digo al cliente que esto funciona? invitándolo a las reuniones. La manera en la que a nosotros nos ha funcionado es que ellos estén dentro, que ellos participen. Es la única manera en la que ellos lo van a entender. ¿Dónde falla un TAC? Te voy a decir algo, cuando el contratista no tiene, una, el compromiso, bueno, 2, el cliente no tiene compromiso, o 3, la supervisión no tiene compromiso. Esto se trata de compromiso prácticamente. Sí hay cosas que pueden fallar totalmente. Un tema de un suministro nos puede fallar. Que pasó que una máquina se descompuso y era nueva, puede suceder. Pero la única forma en que te falle es porque de verdad no existe un compromiso por alguna de las partes, ya sea el cliente que no nos libera, ya sea que el contratista no cumpla con su parte de ejecución. La misma autoridad. Exacto, es muy, pero es la única forma en la que falle, porque a fin de cuentas, la única forma en la que tú puedes decir que falló es que, por ejemplo, el proyecto terminó siendo, o que a fin de cuentas la herramienta no te funcionó para organizarla, porque a fin de cuentas, el fin de esta herramienta es que sea visible. O sea, su función es que sea visible. No es que tú lo hagas y ya mágicamente la obra va a funcionar y ya todo va a pasar como dice el tag. No, pero sí te da un panorama más certero de qué es lo que va a pasar. Pero esto tiene o va relacionado con el tema del compromiso. ¿Qué herramientas recursos han tratado de implementar para diferentes carencias de compromiso, ya sea en el equipo interno o en contratistas? La verdad, siendo muy drástica, en su mayoría ha sido el cambio, o sea, la salida ya sea del contratista, salida del personal, porque sí nos puede pasar que dentro incluso de nuestro equipo interno, pues no hay ese compromiso, no haya esta seriedad o, pues sí, se puede decir compromiso con el proyecto. No puedes tener agentes. La realidad es que no se puede, no es sostenible, porque a fin de cuentas, pequeñas acciones te van a ir perjudicando. Entonces, tienes que hacer que trabajen, sí, puedes ponerles métricas, puedes buscar la manera de que se colabore, se les puede exigir, se les pueden dejar estipulados cuáles son las actividades que sí o sí tienen que cumplir, pero a fin de cuentas, si es una constante, no puedes hacer mucho. Si te vas al tema de los subcontratistas, pues empiezas tú, justamente como decía Héctor, a hacer estos planes de mitigación.
¿Qué es lo que puedes hacer? Metes a un segundo frente con otro contratista u otra. Si tú ya sabes de antemano qué es lo que le falla al contratista, si tú ya sabes que donde cojea es con el tema del personal, donde cojeas con el tema de la maquinaria, pues tú empiezas a tomar acción, ¿no? Ok, sé que lo que te falla es la máquina, tu gente trabaja bien, yo te retiro de ti la parte de la máquina y yo meto para que funciones. Oye, te falta lo que es la gente, pero me sirven tus máquinas. Oye, te meto a gente por administración. Oye, ¿sabes qué? Lo que te falla es el material. ¿Sabes qué? Te quito el material dentro de tu alcance, yo me encargo de suministrarlo. Allí es donde entra nuestra labor. O sea, aquí queda retratado todo. Es Queda Entonces- retratado el personaje, queda retratado todo. Es correcto. O sea, es lo que les digo, esta es una herramienta visual. Esto lo que te va a ayudar a ti es a organizarte. ¿Se acuerdan que hablamos de una palabra clave que era metodología de estructura de trabajo? Es básicamente eso. Es para que tú te estructures, para que tú puedas trabajar, para que sepas qué es lo que tienes que hacer, cuándo lo tienes que hacer, para que te vayas tú previniendo. ¿Sí? Funciona con las partes que quieren colaborar, realmente. Funciona con las partes que quieren colaborar. Exacto. Ya nos ha pasado que si no hay compromiso por parte del cliente, por ejemplo, exacto, ¿Qué va primero? ¿Le cambias al cliente? pues te toca salirte. O sea, Casi, casi. justamente, otra vez no puedo decir nombres. ¡Nombre! No puedo decir nombres, pero hemos tenido proyectos en donde pues no hay compromiso por el cliente, no me estás liberando. O sea, a fin de cuentas esto es un negocio. Si tú no me estás liberando área y yo no estoy ejecutando conforme a lo que yo te coticé, ay, todavía es mi culpa. Cambias de cliente, o sea, ese es el punto. Si no existe un compromiso, incluso por el cliente, ni siquiera puedes seguir ahí. No tiene caso, porque tú estás Es correcto. Entonces, esa es la respuesta. Si no hay compromiso, se tienen que ir. Bueno, en este caso nos fuimos nosotros, ¿verdad? Pero se tienen que ir. No hay otra manera. Perdón, ¿Qué es primero? ¿El planning o el TAC? pues prácticamente empezamos con el máster, que sería el pool, y ya a partir de ahí que definimos todos los hitos, ya empezamos, o sea, ¿se acuerdan que uno de los primeros procedimientos o el primer proceso era definir los hitos? Los hitos los obtenemos prácticamente a través de una sesión pool. Entonces, y ahora sí, ya con esos hitos, empezamos a armar todo nuestro TAC. No sé si te ha pasado que luego en el pool, los contratistas que están apenas empezando con esto, pues le dices, dame tu tiempo sin holguras. Te dan como para una grabación que sabes que será 2 días, te dicen 10 días. Y eso lo va a ver ahorita. Es correcto. Ya nos ha pasado. Muchas veces, sobre todo en esta parte que, por ejemplo, con la empresa y los contratistas que tienen, es la primera vez que empezaron a trabajar con esto. Era lo que nos pasaba. Tenemos un contratista que es muy bueno con la parte de obra civil, no me van a dejar mentir los que están aquí presentes, y nos pasó lo mismo, de que, no, es que yo lo puedo... Para seguridad. 15 minutos. Y lo malo es su seguridad, pero fuera de eso es muy bueno. Entonces, ¿cuál es la ventaja que tienen ellos? Cuando empezamos a trabajar justamente con ellos, fue esta parte de que no, es que me tardo 5 días. Y aquí tengo al supervisor que decía, no es cierto, te tardas 3. No, pero ponle 5 porque al rato me van a calificar mal. Y es de no, o sea, lo que queremos es que sea certero sobre cómo lo vas a ejecutar, porque en base a que tú termines, yo puedo seguir programando los siguientes contratistas. Entonces, sí, en un principio siempre va a haber una curva de aprendizaje en que pues se van a estar protegiendo, pero conforme vas trabajando con ellos, ellos ya entienden esto cómo funciona. Por eso es importante el tema de las capacitaciones y que ellos entiendan el por qué se está haciendo esto. ¿Tú capacitas a Y alguien? yo creo que es muy importante la comunicación de todo el equipo, es que vayan a la misma línea. Es Porque tú le correcto. puedes decir, dame tus tiempos justos, sin holguras, para yo tener mi programa bien, no va a pasar nada, te das tiempos justos, luego tu jefe dice, te dijiste que 3 días te tardaste, productiva. Entonces le preguntes, tú haces 4, tú haces 6. Es por eso el tema de trabajar en la confianza, tanto con tu contratista, con tu equipo interno y con el cliente. Entonces, eso es algo que se va a ir trabajando y que al principio va a pasar, pero de ahí es donde entra el apoyo, por ejemplo, en este caso la constructora general. A ver, no te voy a penalizar, no es para penalizarte, y de hecho me tocó tener estas conversaciones con los contratistas de, no es para penalizarte, no es para regañarte, no es para estar detrás de ti,
sino que es para que nos podamos organizar, porque a fin de cuentas no vas a hacer la obra tú solo, necesitamos al resto del equipo, al resto de los contratistas. Entonces, es primero que ellos lo entiendan, pero sí va a haber una curva de aprendizaje, siempre va a pasar al principio. Y si respondo a tu pregunta, o sea, capacitamos tanto al subcontratista, al equipo interno, y si el cliente quiere, pues también al cliente, pero rara vez quieren, ajá. Entonces, pero sí se involucran en la parte del proceso, o buscamos que se involucren. Respondiendo un poquito, ¿cuándo no funciona? Regresando al tema del compromiso, cuando justamente ni siquiera el cliente se quiere involucrar en lo que estamos haciendo. Y ya lo vimos en un caso que acabamos de tener. El cliente no se involucró, no quiso involucrarse. ¿Qué fue lo que pasó? Exacto. Para ti, ¿y no está en el contrato? Es, al cliente no le puedes poner como que esa cláusula de que Claro. Pero la aplicación entiendo que es algo interno, un plan que no es contractual con el cliente. El cliente contrata una fecha de apertura para su Aquí cuenta. es que sí te lo solicitan de entrada, pero hay clientes que no. Nosotros tenemos un sistema de proyectos donde estamos estableciendo ciertos lineamientos y pues Y no porque el cliente no lo pida, tú lo vas a pagar hacer. Exacto. Ahí lo que Sistema de gestión, ¿no? Es correcto. ahí lo que funciona cuando el cliente no está comprometido es la por ahí. Sí, no sabes cómo nos salvó. La convencional. La convencional, la electrónica. No, creo que Convencional. sí es el autor, no es el... No, yo quiero que Tiene razón. y ¿Quién quiere tomar con este? Yo sé. Esa gracia. Es correcto. aunque no se firme la bitácora, Tiene validez, ¿no? lo sacas de oficio, lo mandas y dices, aquí está esto, y tú me respondes si tienes esto pasó. Y le hacen un rastreo y una evidencia que puede reclamarse en la sala. Pues de hecho hay una cláusula en la bitácora que dice exactamente que si está ya si no está considerada por tu parte, pero ya se te compartió y ya pasó el tiempo límite, ya esa nota ya se considera como aceptada, quieras o no. Entonces ya queda también aceptada. A veces algunos contratos los saca el cliente. Muchas gracias. Los tiempos así, no lo ponen por lo más caro. Habría que ver. A veces no está, pero la bitácora debe tener todavía la validez para que La bitácora protejas tu nivel. es una evidencia para cobrar estos gastos no recuperables, que llamamos. Los indirectos. Para cobrar todos los inconvenientes que no están bajo tu responsabilidad. Es correcto. Exacto. Faltas de liberación. No recuperables. Trata de compromistas, ¿no? Que a lo mejor a ellos cargar y desempeñar la cara por cliente y antes de cobrar clavitas, tienes que estar en cierto compromiso. Es correcto. Sí, así tal cual nos pasó justo en este proyecto. Otra vez no voy a decir nombres. No, a mí con las megaproyectos era muy común esto. Yo nunca he estado en proyectos chiquitos, generalmente he trabajado en proyectos muy macro. Y es parte de una cadenita de contratista y contratista, y ¿sabes? Un rollo hasta que llega al CEO de la empresa que hace un proyecto. Es obra pública, por supuesto, se puede tener una discusión. Y justo con estas evidencias, estos correos quedan en evidencia que los propias cosas que estás quitando responsabilidades públicas administrativas. Es correcto. De hecho, sí, esa es la ventaja. O sea, malamente, bueno, no malamente, sino que desgraciadamente, pues lo tenemos que hacer así precisamente porque te tienes que proteger por faltas de compromiso. Pero bueno. Bueno, entonces regresando un poquito sobre cómo llevamos el tag. Estas imágenes no todas son de mis proyectos. Solamente quiero mostrarles que hay diferentes maneras de hacerlos, ¿sí? Si hablamos con el experto te va a decir que no, él tiene una plantilla y es muy buena y la lleva súper bien. Pero la realidad es que otra vez, es un tema, es una herramienta que se tiene que adaptar a tu proyecto y a tu equipo. Y lo que les funciona a ellos está bien. Si la herramienta está funcionando para que ustedes puedan visualizarlo
para que ustedes se puedan organizar con su trabajo y con su proyecto, está perfecto. Este es un ejemplo en el que tenemos semana a semana, tienen una clave que se tiene aparte pues cuáles son los paquetes, a qué se refiere cada una de estas claves. Esa es una forma de llevarlo. Otra forma de hacerlo es, por ejemplo, este es del proyecto en la que tenemos, aparte de tener el cuadrito con la clave, tenemos a un lado una palabra, por ejemplo, excavación. O sea, para que no se vayan solamente con el código, sino que por un lado también se les apoya visualmente a que sepan a qué se refiere ese paquete. Esta es otra forma de hacerlo, ¿vale? Otra manera de hacerlo es, por ejemplo, con iconos. Este es otro software, no me acuerdo cómo se llama. Esto lo llevaron en un proyecto en Monterrey, en el que tenían ellos como con iconos prácticamente cada paquete de trabajo. Esta es otra manera de llevarlo. Ellos les funcionó bien ese software, ellos les funcionó muy bien esta manera. Perfecto. O sea, otra vez es que a ti te funciona en tu proyecto. Y ahora vamos a entrar en un tema polémico. ¿Qué pasa si no tenemos secuencia en las áreas? Un tag que no es tag. ¿Por qué? Porque muchas veces nos pasa que como nuestra área no es perfecta, tenemos subáreas, cada área tiene requerimientos diferentes, tiene alcances diferentes. Dicen, no, es que aquí no te funciona un tag. Aquí tiene que ser un proyecto. ¿Por qué? Porque todas las áreas son diferentes. Este es un ejemplo, esta es una planta en Monterrey, en la que esa era la necesidad que tenía el cliente. Si se fijan, son pequeñas áreas, cada color es un área diferente que tenía necesidades diferentes, que tenías que entrar en tiempos diferentes y que ellos necesitaban liberados en cierta fecha. Entonces tú le presentas esto y te dicen, no, es que ahí no se puede un tag. Entonces, ¿por qué? Porque si te limitas a que el tag sea algo que tenga que llevar ritmo, que sea algo que tenga que ser de manera bonita y que todo vaya así conforme a cómo va avanzando, no te va a funcionar. Pero si lo ves como una herramienta visual de estructura de trabajo, te funciona perfecto. Porque incluso tú ya sabes de entrada que al hacer este proyecto tú vas a tener tiempos muertos. Pero con esta herramienta de gestión visual, tú ya vas a saber exactamente cuántos tiempos muertos vas a tener, quién va a tener más tiempos muertos, cuándo vas a tener que meter incluso más recursos porque habrá áreas que vas a tener que hacer en paralelo. O sea, te ayuda a tú poder gestionar y prevenirte. Pero es que esos diagramas de todos los hace los que dice el project manager, no necesariamente el proyecto, ¿no? Director del proyecto, ¿no? Pero en conjunto conciliando con las diferentes áreas y todo eso. Dependiendo. Por ejemplo, en este caso, esto es lo que el cliente necesita. ¿Por qué? Porque así le van a llegar sus máquinas. Y si las máquinas vienen y las van a instalar personas que vienen del extranjero que les cuesta muchísimo tenerlos aquí. Entonces ellos necesitan sí o sí que se vaya liberando en esa forma. ¿Por qué? Porque ellos es el orden en el que les va a llegar, es el orden en el que van a instalar y es el orden en que necesitan que esas áreas estén funcionando. Este es otro ejemplo. Esta es otra planta acá en Querétaro, en el que estas eran sus subdivisiones y eran sus órdenes de prioridad. Y era de que, y yo necesito esta zona para tal fecha, esta zona para tal fecha, y necesito que te pares 2 semanas, porque yo necesito hacer mi paso de estas maquinarias de este lado, y el área 3, no sé, una semana después, ¿no? Yo necesito que lo trabajes en paralelo. Entonces, cuando ven este tipo de planos y este tipo de zonificación es cuando se topan con pared, es cuando ya empiezan con que no, es que aquí no te funciona, no, es que aquí no sirve, no, es que aquí cómo le vas a hacer. Es cuando más te sirve, es cuando más te ayuda esta herramienta visual. Este es un ejemplo, un extracto de este proyecto esta zonificación que les acabo de mostrar. ¿Por qué? Porque aunque todavía no esté definido, y les estoy hablando que esto fue un tag de concurso, ni siquiera fue el de ejecución, fue solamente de concurso. Tú alcanzas a darte cuenta cuánto tiempo te va a llevar por especialidad, en qué fecha los vas a estar trabajando, tiempo muertos que vas a tener. Por ejemplo, este contratista, que es el verdecito, que es laminación, ¿cuándo va a volver a entrar él? O sea, tú ya sabes de entrada los meses muertos que vas a tener. Y otra, como es una herramienta muy visual, aquí arriba en azul, ustedes alcanzan a ver cuál es en nuestra temporada de lluvia. Entonces, nosotros de entrada ya les decíamos al cliente, oye, está bien tu programa, pero el tema es de que tú me estás diciendo que yo tengo que ejecutar esta área en este periodo, ¿sí? Si te fijas, te cae justamente en tiempos de lluvia y me estás pidiendo que te sustituya toda la lámina. En el momento en el que yo te la empiece a quitar, tú me vas a parar. ¿Por qué? Porque yo no voy a poder estar trabajando arriba, una, por el tema de riesgo, y dos,
En el momento en el que yo te quite una lámina y te empieza a entrar agua en el área, o sea, me vas a querer penalizar a mí porque llovió. O sea, no inventes. Pero en época de lluvia puedes hacer actividades de reforestación, de compensación y cosas así. Es correcto. Entonces aquí es donde entra justamente este tema de gestión visual. De decir, oye, tú me estás pidiendo esto. O sea, sé consciente que tu cliente me estás pidiendo esto. Yo te estoy advirtiendo que esto va a suceder. Entonces aquí es donde empieza y él visualmente entendió. O sea, él a la primera cuando le explicamos fue de, oye, sí es cierto. No, ok, mueve estas actividades antes, ok, entonces estoy diciendo que el área la voy a tener que intervenir antes o después. Pero en esa fecha, ese pedacito no lo voy a poder hacer. Pero él ya está consciente de que sí se va a hacer, que no se va a hacer y cuándo se puede hacer. ¿Vale? Entonces, les voy a poner un ejemplo. Les traigo ejemplos de, por ejemplo, vamos a hablar ese de Clarios. Vigor. Sí, perdón, no puedo decir nombres. Sí, eres no, perdón. No, es no es Clarios, de todos me equivoqué, no, entonces. Alan, permítame. Chale. No se escuchó, no se escuchó. Entonces, bueno, este es un ejemplo. Les digo, este fue prácticamente de concurso. Ay, perdón que lo haga tan chiquito, pero de verdad, este proyecto para concurso lo requerían en un nivel 5 de programación. Ustedes ya saben lo que es hacer un nivel 5. Estamos hablando de que el puro catálogo de conceptos eran 4,000 líneas. El proyecto, les estoy hablando que eran 5,000, 6,000 líneas. O sea, imagínate este proyecto, yo entregárselo al cliente y que él lo revisara. O sea, él se vuelve loco. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Les preparamos justamente este tag, que prácticamente se convirtió en una herramienta visual de estructura de trabajo. Con nosotros le explicamos, a ver, aquí voy a... Ay. Y eso es todo el proyecto. Exacto, esto es todo el proyecto, todo el alcance que teníamos asignado. Incluso él podía ver cuándo él podía entrar con sus equipos, cuándo, y por ejemplo, el día de, entonces aquí vas a terminar concreto, ¿sabes qué? Entonces yo con mi equipo no voy a entrar hasta marzo. Puedo adelantarlo a febrero. ¿Por qué? Porque en febrero tú ya terminaste. El resto de las cosas que estés haciendo a mí no me interrumpen. Entonces, él puede incluso hacer sus reajustes en la programación de sus equipos, en caso de que lo requiera. Incluso él también puede identificar si hay actividades que puede o necesita trazar, justamente, por ejemplo, ahorita que le comentamos esto de las lluvias, oye, ¿sabes qué? Esta área no va a poder estar, tenemos que adelantarla, y él puede decir, ok, ¿sabes qué? No me conviene que la adelantes. ¿Por qué? Porque el equipo tal vez no llega en esa fecha, llega más adelante. Mejor, atrásala y enfócate en esta otra área. Entonces es más fácil para ellos tomar la decisión porque ya lo están entendiendo, ya saben qué es lo que está pasando y cuáles son los riesgos de hacerlos. Entonces, es regresar a esto mismo. La herramienta se convierte en algo que todos puedan entender, porque esto en el momento en el que lo mostré, el director lo entendió, o sea, el director de nuestra empresa, que sí, se dedica a la construcción y todo, pero tú le pones un proyecto y ya lo perdiste. O sea, es como de, a mí dime cuándo empiezas y cuándo terminas y cuánto va a durar. Cuando le muestras esto, él lo entendió, él dijo, oye, ¿sabes qué? Ahí yo estoy identificando esto y hay cosas que yo no sé, hay cosas que yo no veo, hay cosas que nomás ve el director, ¿no? Por temas financieros, o sea, él alcanza a identificar. Entonces, de esto, de alguna manera, él se pudo dar cuenta dónde, por ejemplo, vamos a flaquear, en qué fecha vamos a tener menos flujo, por ejemplo. O sea, no solamente nos sirve a los que estamos en campo construyendo, les sirve incluso a la parte de dirección para que pueda tomar decisiones financieras. Les sirve a Procura para que sepan cuándo nos tienen que estar comprando el material. O sea, esto es el mismo lenguaje y todo el mundo lo entiende y todo está en la misma página. Esa es la ventaja del TAP. Y pues bueno, como estos ejemplos, me gustaría cerrar, que no es limitarnos a que solamente tenga que ser, porque estos ejemplos a mí me toca verlo mucho, que lo comentan en la parte de las construcciones verticales, y se ve de maravilla, y se ve cómo vienen trabajando, y sí, qué padre. Y es que al principio tienes una curva de aprendizaje, y al principio se vas a tardar más, pero al final vas a hacerlo, y se ve perfecto. Pero ya cuando llegas a un proyecto, en una nueva industria, que está trabajando, que vas a requerir de paros, que vas a tener que tener trabajando en diferentes áreas, donde es remodelación y si quieres hacerla desde cero, ahí es donde esto funciona más que nada. Entonces, pues, hasta ahí mi reporte de Joaquín, chicos. Espero que les haya gustado. Gracias. Y pues si tienen una duda, estoy a la orden.
No sé si tengan alguna duda, chicos, ustedes que están del otro lado, algo que no les haya quedado claro. Creo que no. Ya se lo vieron. Rocío, ya te vi. No importa, mañana le pregunto. Sí, ahí está, lo estoy viendo. Espero que haya puesto atención. Iván, ¿alguna duda? No dije nombres. No, todo claro. No, todo bien, gracias. Ok. Bueno, chicos, pues no sé si tengan algo más que aportar, dudas que tengan, qué les pareció, si sí lo van a aplicar en sus proyectos. No, pues primero que nada agradecerte por compartir. La verdad es que se nota que lo vives, que te gusta, que te apasiona. Principalmente, pues como mujer te agradezco mucho que pongas en alto a todas nosotras Gracias. que realmente llevar y aterrizar toda esta información y demostrarlo, como dices, ya el director puede tomar decisiones, pues estás ahí presente en todo. Entonces, yo te agradezco mucho el día de hoy haber compartido esta información y por supuesto, aplicarlo en los proyectos. De hecho, dijo la compañera, no solamente en la vida profesional, sino en la vida diaria, ¿no? Es importante aterrizar mis temas así. Es correcto, de hecho sí. Ah, bueno, ¿lo está aplicando en su boda? Ah. Claro, pues sí. Está llevando toda la planeación de esa forma, ya le está haciendo en un tag. Se va a atrasar. No pasa nada, no hay nadie, no te preocupes. Pero sí. Entonces, prácticamente lo puedes aplicar a cualquier área, cualquier proyecto. Les digo, yo me topé con pared porque a mí me enseñaron todo esto con proyectos verticales y en proyectos verticales es una maravilla y se ve perfecto y se ve bonito. ¿Qué fue lo que pasó cuando entré a trabajar en las naves industriales? Exacto. No, sí, se ve hermoso. Un orden de todo. Es correcto, y cada zona, sí, exacto, sin orden. Y ese es el problema. Cuando entras a estas áreas que no tienes un orden, que no sabes en qué orden vas a estar trabajando, que no alcanzas a identificarlo, es aquí donde te sirve de maravilla, de maravilla. O a veces la industria tiene como sus procesos muy lineales. Ajá. Y cuando llegan con una programación de este tipo, pues ellos no le entienden, no es como, pues yo tengo la tuerca, le pongo el tornillo, lo mando y aquí no sucede así. Sí, y aquí no sucede así. Tratar de obligar al cliente, creo que o tratar por un tipo de tipo de resultados. Una empresa que tuvo un proyecto donde se cerraron muros, se lo pudiera, se cerró todo, y llegaron unas prensas para el cliente y no tenía problema de hacerlas. Lo pudo haber evitado si hubiéramos con algunas. Dijo, a mí Si se se- hubiera involucrado tal cual. Avísame qué vas a comer. Sí, exacto. No, y de hecho sí, me ha pasado en varios proyectos. Oh, En su defensa, ¿verdad? No entraron en los. ¿qué pasó? Sí, sí nos ha pasado. Ay, sí pasa. Sí, nos ha pasado. Y es otra vez, la realidad es que aún con esto, muchas cosas ni siquiera las vas a alcanzar a prever. Y muchas veces es con lo que nos topamos con el cliente, precisamente lo que comentas, que ellos están acostumbrados a hacerlo de una manera, que ellos tienen todo un proceso y que ellos es la única forma en que lo entienden. Para ellos la construcción es como es que ¿por qué no sabes? Cada obra es diferente. Cada obra, incluso los equipos son diferentes. Quien lo construye es diferente. O sea, no puedes estandarizarlo. A diferencia de la manufactura, es de que acá todo el tiempo estás en una curva de aprendizaje. O sea, esa es una realidad. Todo el tiempo estás en una curva de aprendizaje porque ya se involucró alguien nuevo, porque ya estás trabajando con alguien diferente, porque ya es un proyecto diferente, porque los retos ya son diferentes, porque el cliente es diferente. Entonces, todo el tiempo estás en una curva de aprendizaje y esa es la ventaja de esta herramienta. Te ayuda justamente a irlo adaptando. Proyecto dos veces con el mismo cliente. Sí, ya cambia. Sí, va a ser diferente. Cambiar Todos diferentes. situaciones del mercado, por ejemplo. Es Hay correcto. alguna falta de suministro, ¿no? Que con estas sesiones, bueno, cuando lo expresas con el cliente, aprendes a leer al cliente. Porque tú dices, oye, ¿sabes qué? El cliente está diciendo, no te entiendo, me estás enseñando una sandía. Bueno, está bien, vamos y le enseñamos una pera.
y estás viendo que con la pera tampoco funciona y ya lo desglosaste y y tú ves al cliente y al cliente lo ves con cara de signo de interrogación de ¿qué me estás diciendo? Y ya es cuando empiezas tú con las manzanitas y a decir, ¿sabes qué? Mira. Entonces tú aprendes como que a ilustrar toda esa información más digerible, más táctica para que la gente lo pueda absorber. Y entienda que no toda la culpa es tuya, ¿no? No Ajá. todos los inconvenientes. O sea, hasta con fotitos y todo, porque a veces sí el cliente, la verdad, no se para ni en la obra y solamente se basa con lo que tú llegas y le dices. Y nada más con que vea, se pare, no sé, en una ocasión, y se quede como de, pues esta es una mina de guerra, pero no entienden el por qué el origen de todo este desastre, ¿no? Que es por ellos, en algunos casos. Sin quemar gente. Sin que más. Bueno, y en algunos casos también podemos ser nosotros, por nuestra mala planeación interna. Entonces ahí hay muchas cosas que pueden pasar. No podemos decir. No dijeron nombres de los muertos. Sí, chicos, vamos a dejar de transmitir. Muchas gracias por acompañarnos y espero que les haya gustado. Y de todos modos, si tienen una duda o algo, tengan la confianza de escribirme. Puede hacer una tutoría de cómo se hace